Bueno, buenas tardes a todos una vez más. Vamos a seguir avanzando un poquitito más en este libro. Como ustedes saben, es el libro de Esther. Y el Señor nos ha permitido hasta aquí llegar al capítulo 5. Y vamos a tratar de avanzar en este capítulo, ¿no? Un libro muy interesante que nos está mostrando de alguna manera varias verdades, varias facetas, distintos comportamientos de muchos de los que están en esta historia narrada en este libro. Y digo distintos comportamientos porque definitivamente no es lo mismo caminar con Dios que no caminar con Dios. Cuando nosotros anduvimos por el capítulo 2, y bueno, me tocó a mí en esa oportunidad, veíamos la diferencia, un contraste bastante marcado entre la reina Basti y Esther. Y veíamos que una fue desechada, pero la otra fue elegida. Y cuando pasan estas cosas en la vida de las personas, sin duda nosotros lo podemos ver, a pesar de todo, a pesar de los pecados y los errores que pueden tener las personas, en la mano de Dios en las que caminan. Entonces, lo que podemos ver son distintas conductas de distintos hombres que van narrando la historia. Y el capítulo 5 también nos va a mostrar algo bastante similar y bastante parecido en cuanto a los protagonistas que están en este capítulo. Seguimos adelante, ¿no? Y seguimos adelante en este capítulo número 5. Vemos a Esther. Estamos en el libro de Esther y vemos a Esther, una mujer que por la providencia divina de Dios fue llevada al reinado persa, era la esposa de Asuero en tiempos del rey, una mujer que ahora, porque antes no, era una mujer común del pueblo, pero ahora, habiendo llegado a ese reinado, tiene, digamos, las herramientas necesarias y está en una posición óptima, ¿no?, para llevar adelante la misión que Dios iba a poner en su camino. Nosotros tenemos el libro ya escrito y sabemos lo que viene por delante, pero para ese momento todavía no se sabía exactamente qué es lo que Dios quería. Sin embargo, esta mujer tenía consideración por lo que Dios buscaba de ella y de las personas, ¿no? Entonces, digamos que el Señor de alguna manera providencialmente la coloca en un lugar estratégico para poder llevar adelante esa misión. Esther fue una mujer que fue elegida por el rey, sin duda, entre muchas mujeres, ¿no? Pero que había sido elegida por Dios también, principalmente para llevar un propósito mucho más alto que el que Asuero tenía para ella, ¿no? Y sin duda el propósito era alto porque, salvando el exterminio del pueblo judío, ella de alguna manera participa responsablemente junto con Mardoqueo y muchos más en el hecho de que el pueblo siga adelante para que después venga definitivamente Cristo y siguiera el rumbo de la historia que Dios ya había propuesto. Si el pueblo judío hubiera sido exterminado en el tiempo de Esther, bueno, quizás no hubiéramos llegado a Cristo. Nosotros tenemos que entender que tenemos toda la historia revelada, ¿no? Y ya sabemos todo lo que ocurrió y podemos ver la mano providencial de Dios en todas estas cosas. Pero si esta historia no hubiera sido así y Esther no hubiera intervenido con la mano del Señor, ni Mardoqueo, ni el pueblo judío, y todos hubieran sido sacados de este mundo, bueno, entonces muy probablemente Cristo tampoco hubiera existido. Por eso es un propósito y una historia en la mente de Dios dada desde la eternidad pasada para llevar adelante a lo largo de todas las edades, ¿no? De esta manera más o menos llegamos al capítulo 5, habiendo visto ya el miércoles anterior
como Mardoqueo, ahí en el capítulo 4, este familiar cercano a Esther, al no inclinarse frente a Amán y al ofender de esta manera tan fuerte, digamos, a este hombre Amán, se da un edicto que proclama que todos los judíos iban a ser exterminados. Este Amán agageo, dice la escritura, pertenece a la casa real de los amalecitas. Y los amalecitas eran un pueblo, o en realidad era una nación desértica, ¿no? Que pertenecía a los descendientes de Saúl. Y a su vez los amalecitas eran enemigos acérrimos del pueblo judío. Por lo tanto, Amán sabía muy bien la enemistad que había entre los judíos y los amalecitas. Y Mardoqueo también conocía de esta enemistad. Pero este Amán era la persona que Asuero había enaltecido y había engrandecido. Y no se conoce exactamente cuál es el motivo por el cual fue Amán. Podría haber engrandecido a otro, pero él quiso engrandecer a Amán por sobre todo los príncipes. Para que se arrodillen todos ante él, ¿no? Como alguien superior, digamos, a todos los demás. Todos se arrodillaban ante este hombre, pero Mardoqueo no lo hacía, y luego de ser exhortado varias veces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te arrodillas frente a este hombre? ¿Por qué no reverenciás la persona de Amán? Bueno, después de varias veces de esta actitud, este hombre, Amán, habla con el rey, lo pone en contra de todo el pueblo judío, y entonces se declara el edicto de muerte para todo y exterminio para todo el pueblo judío, ¿no? Todo el pueblo judío que estaba dentro del imperio persa. Bueno, cuando Mardoqueo se entera de todo esto, se pone bastante mal, se viste de cilicio, dice la escritura, rasga sus vestidos en señal de dolor y de descontento. Y esta situación en la cual Mardoqueo está llega a los oídos de Esther, de parte de los siervos que ella tenía, le manda a ella preguntar por medio de los siervos qué es lo que le pasaba a Mardoqueo, y él, cuando ellos, los siervos de Esther, llegan, les cuenta del edicto que se había proclamado, incluso les muestra las copias del edicto a estos siervos, y les comenta del dinero que el rey quería darle a Amán a cambio de la masacre que iban a hacer, ¿no? Bueno, esto es lo que lo tenía a mal traer a Mardoqueo, porque él era consciente de lo que significaba el pueblo, de lo que significaba de alguna manera el rey de ese pueblo, que aunque no se lo nombre, era el Dios mismo. Entonces, por eso estaba así Mardoqueo. Para esto, para que alguien, él les cuenta de ese edicto y le dice a Esther, presentate ante el rey. Interceder porque todos vamos a morir. Ahora, para esto, para que alguien se presentara delante del rey, debía ser previamente llamado. No se podía presentar a alguien delante del rey así porque sí, porque podía morir, podía perder la vida directamente, ¿no? En el intento de acceder al rey. Y Esther conocía esta disposición de este imperio persa. Así todo, Mardoqueo la alienta para que lo haga, y ella, como era costumbre en ella, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, obedece a Mardoqueo, pero presenta su carta de fe diciéndole que junte a los judíos. Ella le manda a decir a Mardoqueo para que junte a los judíos, que oren, que ayuden, que ella haría lo mismo que ellos, iban a estar en ayuno y en oración con las doncellas que ella tenía, y luego iba a ir a hablar con el rey. O sea, ella ya tenía una disposición de ir a hablar con el rey. Pero para esto había que preparar el campo. Para esto había que preparar la situación. De esta manera, y en este contexto, empieza el capítulo 5 que nosotros vamos a leer en esta tarde. Así que los invito a que podamos ir ahí, al capítulo 5,
Y vamos a leer en primer lugar los primeros 8 versículos que nos van a hablar del primer punto en el cual nosotros vamos a tratar en esta tarde, que es el punto que trata sobre las decisiones sabias. Y para eso vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así la palabra en Esther capítulo 5, luego de este contexto, de esta introducción que acabamos de presentar. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán, a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hasta ahí, en esta pequeña porción de 8 versículos, vamos a ver cómo se toman decisiones sabias o cuál sería la conducta de alguien que pretende o busca honrar al Señor con decisiones sabias. La actitud de Esther, al finalizar el capítulo 4, respondiendo a la postura de Mardoqueo de presentarse ante el rey, porque era lo que él le aconsejaba, presentarse ante el rey, intercediendo por el pueblo porque iba a ser exterminado, era una actitud que de alguna manera requería mucha sabiduría. Requería de sabiduría, requería de tiempo, requería de pensar muy bien cómo seguir adelante frente a esta crisis que se había desatado. Porque sin duda todos los que sabían del edicto, que era prácticamente todo el pueblo, porque no olvidemos que estaban todos dentro del imperio persa, ya sabían que los judíos iban a ser exterminados a causa de la supuesta o del supuesto desprecio que Mardoqueo tenía para con Amán. Precisamente en este momento, esta reina comienza como todo cristiano debiera comenzar, que es poner la situación en las manos del Señor. O sea, ella, la primera actitud que tiene es poner todo en las manos de Dios. Antes de tomar ciertas decisiones difíciles en su vida. Decisiones que por otro lado, si eran mal tomadas, podían traer resultados devastadores y también podían afectar a muchísimas personas, incluso a todo el pueblo. Por lo tanto, ella necesita un tiempo de ayuno, de reverencia, de búsqueda del Señor para encontrar sabiduría y saber lo que hay que hacer y tomar una decisión sabia frente a esta situación. Esto es lo que podía, y es más, es lo que iba a suceder. Todos iban a morir, porque ya había un decreto que estipulaba que todos los judíos iban a ser exterminados. No era algo posible que iba a suceder, sino algo que ya estaba decretado que iba a ser así. Y un dato interesante es lo que Esther propone al final del capítulo 4, ¿no? Que está conectado con este capítulo 5. Ella pone de manifiesto su fe en el hecho que había que buscar el rostro del Señor en esta situación, con ayuno por 3 días y noches,
y luego ella iría ante el rey, aunque su vida fuera cortada. Lo dice al final del versículo 4, ¿no? Del capítulo 4, en donde el versículo 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, le dice Esther a Mardoqueo, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y acá viene la decisión. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezco. Esto es muy interesante, porque ella está poniendo por sobre ella y por sobre su integridad la vida del pueblo. Vemos como la importancia de su propio resguardo, de su propia integridad, ¿no? De su propio yo, no tenía ningún valor para ella. Cuando se trataba, o lo comparaba más bien con la destrucción de todo su pueblo. Ella no tiene en cuenta la postura que había alcanzado en el reino como alguna cosa a la cual se podía aferrar, sino que lo único que hace es usar esa posición con un propósito más alto que su propio resguardo y su propia vida o su propio bien. No tenemos que olvidar que esta reina, aunque era la reina, la mujer de Asuero, vamos a decir, sin ser llamada, no solamente iba a perder la postura de reina como fue con Basti, que la echaron y nada más, sino que acá lo que estaba corriendo peligro era la vida de ella. Si ella se presentaba sin que el rey la convocara. Ahora ella, sabiendo esto, su decisión no declinó en ningún momento y convoca a los judíos de Mardoqueo, que estaban con Mardoqueo, a sus doncellas, a un tiempo de ayuno, de meditación, de búsqueda del Señor, de razonamiento para encarar esta situación. Pero tomados de la mano de aquel que estaba actuando ocultamente, ¿no? Que era Dios mismo. Ahora, en ciertos momentos de la vida, de nuestras vidas, nosotros necesitamos tomar ciertas decisiones. A veces son decisiones que no van a modificar mucho la realidad, las cosas, o en ocasiones donde no hay presión de ningún tipo en nuestras vidas, o cuando tenemos que tomar una decisión sobre algo que no tiene mayor trascendencia, quizás por tratarse de algo sencillo de decidir, no hay mayor conflicto interno en nuestro ser, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que tomar decisiones sabias y bíblicas? Sabias y bíblicas cuando estamos bajo una presión externa. Cuando estamos presionados para tomar esa decisión. O presionados para tomar una buena decisión. Y ahí empieza un encontronazo en nuestro ser. Porque sabemos por dónde va la mejor decisión, pero la presión externa a nosotros a veces nos hace dudar de tomar esa buena decisión. Bueno, esta era la situación de Esther. Estaba en una presión. La presión era que podía perder su propia vida, y así todo se mantiene firme, diciendo, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. O sea, si muero, que muero. Cuando las cosas no son tan sencillas de decidir, ¿no?, en nuestra vida, ¿qué sucede cuando esa decisión puede acarrearnos un conflicto con alguien? ¿Qué sucede cuando esa decisión puede llevarnos a perder nuestra condición laboral en nuestras vidas? O quizás una pérdida económica.
¿Qué pasa? ¿Qué decisión tomamos? ¿Tomamos la decisión de acuerdo a la palabra? ¿O callamos y nos sujetamos a la presión que tenemos? ¿Qué sucede cuando tengo que decidir honrar a Dios por sobre todas las cosas u honrar al hombre porque esto si no me va a perjudicar? ¿Qué pasa en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando entendiendo y sabiendo lo que Dios dice, una presión externa nos hace tambalear en nuestros pensamientos? Bueno, ustedes saben que en la vida diaria tomamos un montón de decisiones. Cada minuto estamos tomando un montón de decisiones. Decisiones que pueden alterar o no los resultados, pero sí pueden modificar las consecuencias. Y este capítulo, número 5, en su inicio, debe llevarnos a nosotros, hermanos, a considerar qué pasa en mi corazón o en mi mente cuando por causa del temor a alguna cuestión o alguna presión fuerte externa a mí, o por causa de algún posible desprecio posterior por la decisión que voy a tomar, o quizás porque la mentira es ínfima y no tiene gran connotación, o cuando estoy frente quizás a un consejo malo de alguien cercano y no lo confronto, o cuando tengo que alterar algo en mi trabajo porque mis jefes así me lo piden, o tengo que fraguar alguna documentación, esas son presiones externas, o tengo que mentir para hacer la voluntad de mis patrones o de mis encargados. En fin, puede haber un montón de situaciones que nos llevan a tener que decidir bajo una gran presión en nuestra vida. Pero yo quiero decirte esto. La respuesta que nosotros demos a algunos de estos casos en donde tu decisión va a estar bajo presión, te va a terminar mostrando dónde realmente está tu corazón. La decisión que tomes te va a mostrar dónde está tu corazón. La decisión que tomemos, estoy incluida, nos va a mostrar dónde está nuestro corazón. Claramente, estas decisiones mostrarán quién gobierna tu mente en esta vida. Te hará ver cuán cerca estás de Dios o no. Si querés honrar a Él, honrar al hombre por la presión externa. La decisión te va a hacer notar y te va a dejar desnudo o desnuda frente a otras personas o quizás frente a la misma iglesia. ¿De qué estás hecho? Les va a hacer ver a los demás de qué estás hecho. Y lo más importante es que esa decisión te va a dejar en evidencia delante de Dios, al cual no se lo puede burlar ni mentir. En este capítulo 5, la reina Esther se podría haber quedado muy tranquila en su aposento, en su gran alcoba que seguro tenía, gozando de todo su lujo, de la ostentación, llena de joyas, de bendiciones materiales, podría haberlo hecho. Pero cuando la presión llegó a su vida, teniendo que tomar una decisión enorme, porque su vida era la que estaba en peligro, había un riesgo literal de muerte, bueno, tomó la decisión sin importar las consecuencias. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a tomar decisiones sabias en nuestras vidas, decisiones bíblicas que honran a Dios? ¿Hasta qué punto? No, si ya esto toca mi bolsillo, ya no. No, si esto perjudica a mi familia, ya no. No, si exhorto de esta manera, aunque sea de buena manera, con mansedumbre y amor, el hermano se va a ofender. ¿Hasta qué punto? Bueno, esto es lo que de alguna manera nos está mostrando
este capítulo. La conducta de un hijo de Dios se ve muchísimo más claramente en su testimonio público que en miles de palabras espirituales que podamos decir. Ahí es donde se ve el carácter del Hijo de Dios. En el testimonio público. Y no estoy hablando de un testimonio hipócrita, ¿no? Sino un testimonio genuino. Muchos tienen sus labios llenos de Dios, de Cristo y del enorme compromiso y devoción hacia Él, pero cuando hay que decidir por muchísimo menos que la vida misma, bueno, resbalan y no deciden de manera sabia, no deciden por lo mejor. Ahora, esta decisión con una presión externa, o las decisiones frente a la presión externa no se pueden tomar a la ligera. Por eso ella busca ayuno durante 3 días y noches para poder razonar y para poder pedirle a Dios sabiduría de cómo llegar a su fin. No se podía tomar una decisión a la ligera, ni tampoco sin pensar nada y siendo imprudente. Total, Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podríamos pensar a veces eso y involucrarnos de manera imprudente en cualquier tipo de decisión. Bueno, no es tan así. Si bien Dios está con nosotros, y si es así, nadie estará contra nosotros, también nosotros necesitamos, tomados de la gracia de Dios, usar el entendimiento para tomar decisiones sabias. Dios nos ha dado una mente para pensar, para meditar y buscar la mejor salida acompañada de la gracia de Dios para salir airosos de todas las presiones. Porque las presiones van a venir y las presiones van a estar. Por ejemplo, a las hermanas que son madres, ¿no? ¿Qué les pasa o qué decisión toman cuando sus hijos, no sé, te piden salir o ir a alguna actividad que consideras que no es buena para tu hijo, para tu hija, o que puede ser una situación que le va a ser ocasión para pecar? Bueno, ¿qué respuesta le das? ¿Qué decisión tomás? ¿Tomás una decisión sabia? ¿Lo dejás ir igual por temor a que se enoje? ¿O a que se encapriche o ya no te hable? Bueno, son preguntas que nos debemos hacer, ¿no? O quizás, hermano, cualquiera de los hermanos que siendo empleado, uno de los encargados del trabajo, te dice que hay que dibujar los números frente a los dueños, o hay que falsificar algunos documentos para no pagar impuestos altos, o quizás cuando te dicen que les digas a la gente, en este momento no hay sistema, no lo puedo atender, pero en realidad es una mentira que se dice porque algo sucede o algo no se quiere llevar adelante o en ese momento no hay ganas de trabajar. ¿Qué pasa cuando en el colegio o en la universidad estás llamado a un examen y te relajás esperando poder copiarte de alguien para pasar ese tema? Bueno, hay muchísimas ocasiones en la vida de los hombres, y más si son hijos de Dios, en las cuales fallamos de una manera sorprendente. Porque al momento de tomar las decisiones sabias, no se toman de esa manera. Es más fuerte la presión, es más fuerte el desgano, es más fuerte la falta de consideración de lo que Dios dice. Esther, sin embargo, es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Ella decidió honrar a Dios y hacia allí avanzó sin temor, con convicción, con seguridad, pero estableciendo un tiempo de recogimiento, de meditación, de pensar, acompañado de ayuno, en este caso,
para pensar cómo podría ser o cómo dirigirse sabiamente ante un rey que era un déspota, que se manejaba por emociones, ya lo hemos visto, y que no tenía en cuenta ni a Dios ni a su pueblo. Bueno, entonces finalmente la palabra que leíamos dice que al tercer día, luego de este tiempo de meditación, luego de este tiempo de pensar, de razonar, qué hacer y de pedir, que Dios sea el que providencialmente dé la salida. Luego de ese tiempo de meditación y ayuno, ella se coloca las ropas reales y se dirige al patio interior de la casa de Dios. Con la decisión firme que había tomado 3 días anterior cuando había hablado con la rey. Bueno, dice la Escritura que cuando el rey la ve, él le extiende el cetro de oro y ella obtiene gracia ante los ojos de Asuero. A partir de ese momento, porque ahí está la cosa, a partir de ese momento ella vio la mano del Señor en esa muestra de parte del rey extendiéndole el cetro. ¿Qué quiere decir en este tiempo extender el cetro? ¿No? Porque uno puede decir, ¿qué extender el cetro? ¿Qué quiere decir? Bueno, era un gesto simbólico que mostraba autoridad de parte de quien lo extendía, mostraba poder de parte de quien lo extendía, pero también mostraba un favor de parte de quien lo extendía. Y el rey lo extendió como señal de aceptación y favor, permitiéndole hablar a Esther sin temor. Habla tranquila. No hay ningún problema. No corre riesgo en tu vida. Ya no vas a morir. No te voy a matar por presentarte. Cuando esto era algo que estaba dictaminado ya como una norma en este reino, ¿no? Pero él extiende ese cetro permitiéndole hablar a ella. Y hermanos, esto no fue casualidad. No fue casualidad. O buena voluntad de parte del rey, ¿no? Sino que ellos habían ayunado para que esto se pudiera dar de alguna manera. No sé si de esta manera, no sé si lo pensaron de esta manera, o lo pidieron de esta manera, pero para que pudieran acceder a poder hablar y presentar esto, lo que iba a pasar, o lo que estaba pasando al rey, ¿no? Dios fue el autor de esta acción del rey y puso su voluntad en la mente de este hombre para que Esther sea escuchada sin temor que peligre su vida. Esto no fue casual. Quien piense que esto es casual, entonces no le queda más que cerrar la Biblia porque no lo está viendo con la fe de Dios. No hay forma. Hay un edicto, hay normas, hay leyes. Quien se presentaba de esa manera iba a morir, aunque sea la reina. Pero ellos habían tomado tiempo y Esther sabiduría para presentarse delante del Señor. Del rey. Ella se acerca, toca el cetro, como leíamos, con un gesto de reverencia, de respeto hacia la autoridad del rey. Al tocar el cetro, Esther, la punta del cetro, lo que está haciendo es buscar el favor y la atención de ese rey. Todo de esa manera, de una manera muy prudente, habiendo ya pedido, puesto delante del Señor. Ya no había peligro. Ya el peligro inminente se había deshecho. Esto es lo que narra, ¿no?, este libro, pero Esther, antes de tocar ese cetro, tanto ella como Mardoqueo, como el pueblo judío, habían ido a tocar el cetro de Dios. Y eso fue lo que hizo que esta puerta al rey terrenal, a este rey terrenal, se abriera para seguir su vida. No es que fueron directamente Esther, como si
si Mardoqueo le dijera a Esther, tenés que ir a hablar con el rey, ya, vamos, pum, y ella se puso la ropa y fue. No, fue prudente, tomó tiempo. Hubo un tiempo de meditación, hubo un tiempo de pensar de la mano del Señor. Esto fue lo que sucedió, esta es la mano providencial de Dios. Bueno, el Proverbio 21:1 dice, ¿no? El proverbio que conocemos, el corazón del rey es como los ríos de agua en las manos de Jehová. Así es el corazón del rey, ¿no? De algún rey o de alguna eminencia. A todo lo que quiere Dios lo inclina. El corazón del rey es como ríos de agua en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Lo imposible Dios lo puede hacer muy posible y muy sencillo si quiere hacerlo. Y esto es lo que pasó. Bueno, nunca debemos olvidar que Dios tiene el control sobre todos los corazones y sobre todas las decisiones de los líderes. Y estas decisiones de todos ellos son influenciadas por Dios según su voluntad. Esto también a nosotros nos ayuda, sin olvidar esto, a poder calmar nuestras almas cuando vemos que los presidentes hoy día y que sus allegados dictan leyes que van en contra de un montón de cuestiones. Esto nos va a dar paz cuando veamos que lo que hacen no cubre nuestras expectativas o nuestra economía quizás. Saber que Dios no pierde el control de nada nos da tranquilidad, hermanos. Y si esa verdad y esa doctrina enorme de la palabra no te da tranquilidad, no es un conformismo, ¿no? Pero sí es, el Señor sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Dios no pierde el control. Porque en este caso Esther es un excelente ejemplo de lo que Dios puede hacer. Y hasta en oportunidades, Dios nos sorprende en cómo hace todo, porque aquí el rey le dice, cuando ella se acerca, ¿qué quieres, reina? Hasta la mitad del reino te puedo dar si lo pides. Sin duda es una exageración de parte de este rey que solía decir barbaridades, ¿no? Porque era demasiado emocional. Pero le dice eso. ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino te será concedido. Pero vemos en esas palabras hasta dónde el rey estaba dispuesto a entregar. Y eso es el manejo de Dios en la mente de ese hombre. De la duda de ser muerta a causa de presentarse sin permiso delante del rey, cambia todo al punto de querer entregarle el 50% del imperio. Es increíble. Dios solamente hace eso. Solo Dios. Y yo sé, hermanos, que Dios a nosotros nos ha sorprendido muchas veces en nuestras vidas. En nuestra vida cristiana, ¿no? De manera muy parecida a cómo Dios sorprende a Esther en este caso, ¿no? Con estas bendiciones. Pero lamentablemente, a veces, cuando tenemos que tomar decisiones sabias, nos olvidamos de las veces que Dios obró de esta manera en nuestra vida. Bueno, el versículo 4 nos presenta una invitación que Esther hace, ¿no? Pero esta invitación que Esther les hace es sabiduría, ¿no? Esto es sabiduría. El tiempo de ayuno y meditación en lo que se venía fue también para pensar, fue también para usar la cabeza y saber cómo encarar al rey. Ella, con mucha sabiduría, antes de pedirle algo al rey, que quiso agasajarlo en un banquete. O sea, honrar al rey con el mismo, ¿cómo decir? Con el mismo medio que fue deshonrado por Vasti, ¿se acuerdan? ¿No?
porque él hace todo un banquete, la llama a Vasti y Vasti no va. Ahora ella con sabiduría utiliza el mismo método, sabiendo que le encantaban los banquetes, para presentarse delante. Esto es sabiduría de parte de Dios. Entonces las decisiones sabias están rociadas con sabiduría. Y es precisamente la que debemos pedir a Dios cuando nosotros nos enfrentamos a todas las cosas que requieren decisión bajo presión. Tengo que pedirle al Señor que me dé sabiduría, no ponerme a llorar, no desesperarme, sino, Señor, dame sabiduría. Porque yo sé lo que tengo que contestar, pero dame sabiduría para que haya yo gracia delante de quien voy a hablar, sea que sea. Y eso es una oración. En Santiago 5:16 la palabra dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y sin duda acá había mucho de lo que el rey le quería dar a la reina, ¿no? Bastante lejos de su pensamiento de matarla. Pero para que la oración del justo pueda mucho y para que sea eficaz es necesario la justicia y la comunión íntima con Dios. Esto es clave para que sea una oración eficaz. Yo no puedo pedirle al Señor que haga eficaz mis oraciones si yo no tengo comunión con Él. Yo no puedo pedirle al Señor que haga eficaz mis oraciones si no tengo ninguna relación con Él. O si, en el peor de los casos, ni guardo sus mandamientos. No esperes que la oración sea eficaz. Esther había buscado ese camino, ¿no? Por eso ahora ve este resultado asombroso. El camino de la oración, el tiempo de recogimiento, debe ser siempre un tiempo de humildad frente al Señor, un tiempo de fe, pedir con fe, con perseverancia. Con estas características Dios se compadece de sus hijos, no de otra manera. No de otra manera. Algunos comentaristas dicen que quizás Esther retrasó su petición y no se lo dijo en ese momento, sino que después le invita a otro banquete para el otro día. Pero algunos comentaristas dicen que Esther retrasó su petición porque tuvo miedo. Ahora, si eso fuera así, hasta no sería tan descabellado, ¿no? Porque tampoco, generalmente, o bien puede pasarnos que sintamos temor cuando nos tenemos que presentar delante de alguien con suma autoridad. Puede haber cierto temor. Y si fue así, no estaría tan mal. Eso no quiere decir que había perdido su fe en Dios. Ahora otros sostienen que ella buscaba ganarse más adelante el corazón del rey. Y esto me parece un poco más ajustado, porque después vamos a ver en el capítulo 6 cómo sigue la historia, ¿no? Pero haya sido como haya sido, Dios providencialmente utilizó todo el desarrollo de esta historia para seguir con lo que Él ya tenía previsto. Esto es lo que vemos hasta el versículo 8, tomando decisiones sabias. La gracia de Dios ante la búsqueda de la decisión sabia para Esther. Pero esto nos lleva al segundo y al último punto en esta tarde que vamos a ver, y esto está en los versículos finales. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14, y dice así la palabra: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve, decía Amán, cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella.
y entra, ¿no? Y después de esto entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la boda. Dijimos que esta pequeña meditación de esta tarde consistía de 2 puntos. Primero, tomar decisiones sabias, pero a partir de este versículo veamos decisiones que parten de un corazón necio. Y este es el contraste de lo cual hablábamos al principio. De acuerdo a la conducta, ¿cuál será la conducta? La conducta va ligada a la condición del corazón. Bueno, finalmente terminó el banquete, terminó este primer banquete y Amán sale de la presencia del rey muy contento. No se sabe si fue por la bebida o por los halagos que había recibido de parte del rey y de la reina, pero también porque había sido honrado de tal manera que eso enalteció muchísimo su orgullo. Bueno, al salir lo ve a Mardoqueo, que como siempre no reverenciaba la presencia de Amán, ni se postraba delante de él. Entonces, entre paréntesis, acá también vemos a Mardoqueo, que tampoco él fue avasallado por la presencia de Amán para volverse atrás en su decisión de no arrodillarse ante él. Ni Esther volvió atrás en lo que tenía que llevar adelante, ni Mardoqueo volvió atrás por la presión que había en arrodillarse delante de este hombre. A Mardoqueo el ayuno y la reflexión de esos 3 días le sirvió para ser fortalecido en el rey, a causa de una persecución que ya estaba declarada y apoyada por el mismo rey. Pero en esta falta de inclinación reverencial ante Amán, Mardoqueo lo que nos muestra es su postura firme de honrar a Dios y a su pueblo. Esta es la primera vez, según lo que dice la palabra, que Amán, Mardoqueo se ven luego del edicto. Por lo tanto, Amán después de un edicto así, Mardoqueo después de un edicto así podría haberse llenado de temor. Y quizás cuando lo veía por miedo, literalmente, se podría haber arrodillado. Pero bueno, lo que podemos ver también en la mano de Dios en ese encuentro. Dios también sostuvo a este Amán de no accionar con vehemencia sobre Mardoqueo en ese mismo momento, como también sostuvo a Mardoqueo. Amán estaba lleno de maldad contra Mardoqueo y contra el pueblo judío, a causa de la enemistad de los amalecitas con ese pueblo. Bueno, dice el relato que Amán llega a su casa y se encuentra con su mujer y con sus amigos cercanos y comienza a jactarse, ¿no?, de su buena suerte con el rey y con la reina. Hace alarde de su posición excelente frente al mismo rey. Estamos hablando del rey de Persia, no era un cualquiera, ¿no? Entonces, él hace alarde de cómo me recibió el rey. Soy la mano derecha del rey, hermano del rey, ¿no? ¿Cómo amaba el rey a Amán? ¿Cómo le concede no solo un lugar bien alto entre los príncipes, sino que también consentía el rey Asuero los pedidos del rey? Y no solo esto, sino que también se enorgullece de la reina, que solamente a él lo había invitado, ¿no?, al banquete. Y también solamente a él lo invitaba al banquete del otro día. Mostraba así el interés que la reina tenía por él. ¡Qué locura!, ¿no? Cómo, viendo nosotros la historia terminada, cómo este hombre se inventó una historia en su mente, creyó algo que era totalmente contrario, ¿no? Es impresionante. Ahora, ¿esto por qué pasa? Porque tenía un orgullo terrible. Qué desprecio que vemos que tenía este hombre, Amán, a las cosas importantes de la vida.
La honra del hombre para él era lo más importante, lo más elevado, lo más especial, y lo hacía sentirse muy bien. Lo hacía sentirse muy bien. Contraste impresionante, ¿no? A la vida de Esther o a la vida de Mardoqueo. Tal es así que dice: mañana también estoy convidado por la reina a otro banquete más. A mí solo me invitan. Soy como parte de ellos ya. Como si dijera: ellos realmente me aman, ¿no? Qué grande que soy. Qué bien me viene todo esto. Esto es una caricia para mi alma orgullosa y soberbia, ¿no? Una caricia desmedida que me encanta. Eso es lo que creí. Pero como su orgullo era altísimo y su soberbia lo llevaba de las narices, el hecho de verse despreciado por un simple judío lo hacía venerar de tal manera que concluía o terminaba de manifestar que nada de lo otro le servía si esto pasaba. Él salía muy contento, ¿no?, de la presencia del rey, pero eso le pegaba en su orgullo. Como este judío, ¿no?, como hablando mal, como muchas veces en nuestro país escuchamos, ¿no? Cuando se desprecia así al pueblo judío, se le dice estos judíos, bueno, y varios adjetivos que le ponen, ¿no? Bueno, ese era el desprecio de este hombre, ¿no? De esta manera hablaba. Cada vez que veo al judío Mardoqueo, de esa manera despectiva. Hermanos, para aquel que no es humilde, sino que es orgulloso, ninguna honra le es suficiente nunca. Nunca le alcanza. Siempre quiere más y más honra de parte del hombre. Y eso es precisamente lo que hace que tomen los hombres malas decisiones en su vida, porque la honra nunca es para Dios, sino para ellos mismos. Y eso los lleva a actuar de manera imprudente, con decisiones necias y volcadas a la maldad. Este era un hombre ciego de todo tipo de realidad espiritual, ignoraba las consecuencias que veremos en los capítulos más adelante, estaba lleno de emociones negativas, digamos, como ira, resentimiento, porque también ignoraba lo que dice el proverbio cuando afirma: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Él ignoraba eso. Y siempre pasa esto. Cuando alguien es quebrantado, bueno, es porque su camino anterior lo llevó a eso. Hay soberbia, hay orgullo, y entonces terminás quebrantado. Y antes de la caída hubo altivez de espíritu, no hubo humildad. Este hombre no conocía eso. Por eso para nosotros, hermanos, la arrogancia y el orgullo pueden llevarnos a la ruina espiritual de nuestra vida. Dios resiste a este tipo de personas. Da gracias a los humildes, pero resiste totalmente a este tipo de personas. Hasta que no se arrepientan y no vuelvan a una vida humilde, en dependencia del Señor, Él los resiste. O sea, no los aprueba, no los quiere, ni puede relacionarse con estas personas. No son compatibles este tipo de personas con el carácter de Dios. Por lo tanto, son desechados y entregados a sus propias decisiones. A veces nosotros, como hijos de Dios, caminamos así. Pero para peor, en su casa no había tampoco sabiduría, ¿no?, como para confrontarlo de alguna manera, sino que su misma esposa, Ceres, y sus cercanos, amigos, le aconsejaron sacarse de encima a Mardoqueo. No había nadie sabio dentro de esa casa para decirle: no, estás siendo orgulloso, baja tu ánimo. No. Sino que le dijeron: fabriquemos una horca para matarlo y así poder seguir tranquilo tu camino. Esa mujer le aconsejó esto.
próximo banquete, ¿no? Como si hubiera matado a una mosca y nada más, sin ninguna importancia. Esta mujer quería que la venganza de su esposo sea bien conocida por todos cuando le propone hacer una horca de 50 codos. Una horca de 50 codos son más o menos 23 metros de altura, según las cuentas. 23 metros de altura es una horca para que todos los que pasen por ahí lo vean bien claramente, ¿no? De la respuesta de Amán al desprecio de Mardoqueo. Esto es lo que le propone la esposa. La hermosa esposa, ¿no? Divina. Hermanos, los corazones de aquellos que no pueden ver más allá de sus narices, que no quieren más que sus propias cosas y sus propias verdades alejadas de Dios, son llevados a decisiones letales en sus vidas. Toman decisiones necias de gente que no está bien, como si fueran locos, ¿no? Porque un consejo de este tipo es de locos. Es de locos. Pero es a causa de la maldad, a causa de un corazón no regenerado, a causa de un corazón ofuscado, negativo. Bueno, ¿cuál es el tipo de decisión que reina en tu vida hoy? En mi vida hoy. ¿Nuestras decisiones están basadas en la palabra de Dios? ¿O están basadas en nuestra arrogancia? ¿En saberlo todo? Y así, bueno, puedo vivir de espaldas a Dios. Ojo, porque esto puede estar pasando ahora mismo, ¿no? Aunque estemos congregándonos. Si hacemos oídos sordos a la Escritura y tomamos decisiones de no querer oír su palabra y reverenciarla y aplicarla a nuestras vidas, sin duda, veremos el resultado de esta falta. Lo vamos a ver en alguna parte de nuestra vida. Este capítulo 5 de alguna manera nos muestra también dos tronos, ¿no? El trono de Asuero y el trono de Cristo, que tienen una gran diferencia. Asuero no podía dar más gracia que la que vemos en este capítulo, en ver con buenos ojos a Esther y llenarla de favores. Pero esto no era guiado por una buena motivación o por una motivación cristocéntrica, digamos, porque él era un pecador. Era un ser humano sin conocimiento de Dios y que se manejaba por emociones, siendo un déspota y un malvado. Pero a causa de Cristo, el trono del cielo es llamado el trono de la gracia. Una gracia que es santa, una gracia que es perfecta, una gracia que doblega el alma del perdido y lo trae de vuelta al hogar. Una gracia que es incomprensible muchas veces, pero que es eficaz. Una gracia que contiene un amor que no podemos ni entender. Una gracia que contiene un amor tan grande que siempre va a estar abierta al pecador arrepentido, para alcanzar misericordia y para alcanzar socorro. No es un simple trono de reyes mundanos o humanos al que nosotros vamos. Y podemos ir a ese trono de gracia con confianza para que nuestra vida sea más parecida a la de Esther en la toma de decisiones sabias y que estén bien lejos de las decisiones de un hombre que estaba bien lejos de decidir bien a causa de su necesidad. Cuando hay que decidir bajo presión, vamos a poder ver con claridad de qué estamos hechos. Si nuestra fe es genuina, nuestras decisiones van a ser sabias. Van a ser buscando el rostro del Señor. Vamos a ver si son decisiones en Cristo o decisiones en el maligno.
Tenemos que buscar siempre, hermanos, familia, amigos, decidir de acuerdo a los parámetros de la Biblia, no de acuerdo a otros parámetros. No te guíes en tu propia prudencia y confía en el Señor, que juntamente con la prueba va a dar la salida a toda situación. Hay situaciones controvertidas, ¿no? Porque hay situaciones que no son tan complejas, pero en las que tienen presión extra, Dios da la salida en la medida que estemos buscando. La crisis en la vida de los que tienen fe en Dios sirve para ser sabios, para ser prudentes y para aprender a esperar en sus manifestaciones de amor hacia su pueblo. No hay situación que Dios no pueda solucionar. No hay situación que Dios no pueda desbaratar para el bien de aquellos que quieren honrar a Dios. Pero para eso necesitamos confiar plenamente en lo que Él puede hacer. Esto Esther lo sabía. Por eso decidió tomar tiempo, buscar sabiduría y esperar en la mano del Señor. Y esto es lo que Dios nos propone a nosotros, estando en Cristo, hacerlo y llevarlo adelante de la misma manera, para dejar bien lejos toda decisión necia, toda decisión que tenga más peso por culpa de nuestro corazón pecaminoso que lo que Dios dice en su palabra. Que Dios nos ayude a poder ver estas cosas prácticas, ¿no? Para nosotros, que quizás son sencillas y fáciles de ver, pero que cuando las tenemos que poner en práctica, generalmente tenemos controversias internas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y terminamos. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, por tu amor, por el tiempo que nos concede, Señor, en poder ver algunas verdades, y porque, Padre, en cada historia bíblica, en cada relato, Señor, que tú has dejado plasmado en estas hojas, Señor, podemos traer una verdad espiritual para nuestra vida. Te rogamos, Padre, que a todos los que estamos aquí nos llenes con decisiones sabias, buscándola, Señor, en oración, en reverencia, buscando honrar tu nombre con un temor, Señor, preciso y santo hacia ti, y esperando respuestas, Señor, porque tú tienes, juntamente con cada prueba, la salida, Señor, para tu pueblo. Gracias por Cristo, que nos ha dado la salida principal a una vida de pecado, una vida envuelta en la maldad, Señor, y nos ha dado el camino preciso para llegar hasta ti, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas a todo tu pueblo, Padre,